En el anterior video habíamos visto las partes iniciales para abordar este filtro dinámico avanzado para visualización de un plan de mantenimiento, en el cual el primer paso era, bueno, primero tener un plan de mantenimiento. En realidad es un plan sencillo, bien básico, que contempla tanto frecuencia, contempla tipo de mantenimiento, contempla los meses en los que se da. Y lo segundo era tener, bueno, los campos, que establecimos los campos, definir las columnas que iba a tener nuestro plan, también definir su jerarquía. Para este caso es un sistema de unidades vehiculares, el cual tenía sucursal, flota, unidad, sistema, parte. Bueno, acá hay una división en la que sistema, parte de actividad nos habla de el sistema de la unidad al cual se le va a dar el mantenimiento, la parte de la unidad al que se va a dar el mantenimiento y la actividad misma. Después de eso definimos los formatos que debíamos utilizar, también los campos que tendrían estos formatos, y también definimos las tablas donde estarían almacenadas todas nuestras jerarquías. Después vimos lo que era aplicar el nombre a todas las tablas, a cada una de ellas, para que pudiera hacerse un filtro dinámico. Y después, bueno, se procuraba de que cada tabla tenga una sola columna. Eso de acá también lo hicimos, ¿no? Pues hicimos esto de acá también, nombramos los rangos a las celdas, usamos la fórmula, la función indirecto, y ahora lo que haremos será aplicar un código de Visual Basic para el evento change, o sea, el evento cambiar, en el cual al momento de que se cambie una celda se aplicará un filtro. O sea, el filtro que ahora aprecian acá, el filtro que cuando nosotros seleccionamos un tipo de mantenimiento, acá en el caso de esto, una sucursal, vemos como automáticamente se activa, y así sucesivamente vamos activando cada uno de ellos. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es darle clic derecho aquí en plan de mantenimiento, ver código, le vemos el código, y este es el código que se está trabajando aquí. Vamos a agrandarlo un poquito más para que se pueda apreciar. Bien, ahí ya se puede apreciar. Lo que tenemos aquí es lo siguiente. Tenemos primero que nos está diciendo de que nuestro target, o sea, nuestro objetivo para el evento change, o sea, el evento change, que significa que cada vez que hay un cambio en una hoja, o cada vez que hay un cambio en una hoja, se va a activar este procedimiento. Pero este procedimiento va a tener como objetivo, o sea, solamente cuando se active una determinada celda o un determinado rango. Para este caso, bueno, utilizamos ya las palabras ya guardadas por el sistema, que es dim, para seleccionar para seleccionar la celda que va a ser en nuestro caso el valor como inicial, el valor inicial, donde una vez que se cambie ese valor que está en una celda determinada, va a activar todo el desencadenamiento del procedimiento. Para este caso nombramos a la celda como la C2. La C2 es esta de aquí. La C2. La C2, que en nuestro caso sería sucursal. Entonces, en la casilla de sucursal, que es la C2, si nosotros cambiamos esto, significa que se van a desencadenar todas estas acciones que se encuentran aquí. Todas estas acciones que se encuentran aquí a lo largo de esto. Entonces, ¿qué hace este procedimiento? Lo primero es que si la hoja detecta, o sea, la hoja del plan de mantenimiento donde estamos situados, detecta que ha habido un cambio en esta celda, en la celda C2, lo que va a hacer es lo siguiente. Primero va a definir la dirección de la celda, ¿no? Nos va a poner si la celda la dirección de la celda concuerda con C2. Entonces, ¿qué hace? Dice que nos toma de D2 a E2. ¿Cuál es D2 y E2? Tenemos aquí D2 y E2. Dice sí, la celda E2 y E2, o sea, si hay un cambio en la celda C2, significa que D2 y E2 van a ser vacíos. O sea, si hay un cambio en C2, estas dos celdas van a estar vacías. Por eso es que si nosotros, o si se procede a hacerle un cambio
aquí en esta celda. Por ejemplo, ahorita dice sucursal 1. Si nosotros lo cambiamos a sucursal 2, vemos que ha hecho un cambio y se ponen vacíos. Eso es el primer procedimiento que activa esta serie de instrucciones. Lo segundo es, o sea, el paso siguiente, si nosotros cambiamos también la celda D2, lo que nos dice es que si nosotros cambiamos la celda o hacemos una variación en la celda D2, lo que va a hacer es que la celda E2 se va a convertir en vacío. Y bueno, una vez que hacemos eso, primero el primer procedimiento es que si esto de acá cambia, cambian las dos. Y el segundo procedimiento es que si también cambia la celda D2, va a cambiar solamente la celda E2. Ese es el procedimiento. Después vemos que ahora, para que se aplique el filtro, vamos a agrandar un poco más esto. Nos está diciendo que si nuestra celda objetivo está en la columna menor o igual a 2 y en la columna, en nuestra fila menor o igual a 2 y en nuestra columna mayor o igual a 1. Entonces, ¿cuál sería nuestra fila menor o igual a 2? Nuestra fila menor o igual a 2 contemplan las dos primeras filas, la 1 y la 2. O sea, dentro de este rango, cada vez que hay un cambio dentro de este rango, se va a activar nuestro filtro dinámico. Entonces, ¿qué dice? Si la fila es menor o igual a 2 y la columna es mayor o igual a 1. Entonces, si la columna es mayor o igual a 1 y acá además y la columna es menor o igual a 5, va a haber ese cambio. Solo si ocurre eso de ahí. Entonces, lo que nos dice acá es que la columna menor o igual a 5, ¿cuál sería? A ver. Acá tenemos la columna, sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si los cambios ocurren dentro de la fila de menor o igual a 2 y desde la columna 1 hasta la 5, si hay un cambio en estas celdas, dentro de este rango de celdas, significa que se va a activar la siguiente función. Se activa la siguiente función. La siguiente función es que el plan de mantenimiento, acá dice que en la tabla plan de mantenimiento, acá dice en la tabla plan de mantenimiento todo por todo, va a activar un filtro avanzado que lo que va a hacer es filtrar los criterios de este rango de criterios, porque acá nos está indicando el rango de criterios. El rango de criterios va desde A1 a E2, que va desde A1 hasta, acá lo podemos ver, desde A1 hasta E2, o sea, desde A1, todo esto de acá es nuestro rango de criterios. O sea, si hay un cambio en este de acá, significa que se va a aplicar un filtro avanzado. Se va a filtrar en el mismo lugar, dice filter in place, y bueno, únicos y igual a falso. Toda esta serie de instrucciones lo que hace es que si nosotros hacemos un cambio, toda la tabla automáticamente se pasa a filtrarse en el mismo lugar. Por ejemplo, acá seguimos filtrando y por eso se va filtrando. Se filtra. Así. Cada vez que hay un cambio se filtra. Cada vez que hay un cambio se filtra. Así, cada vez que hay un cambio se va filtrando. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos este procedimiento que es el filtrado en las hojas, lo siguiente que va a pasar es que nosotros vamos a ir ya al formato de hoja, y en el formato de hoja vamos a aplicar varias instrucciones. Ahora si pasamos, le damos control F11. Y en control F11 vamos a observar que hay un módulo que dice formato. Dentro de este módulo tenemos procedimientos, los cuales describiré de manera sencilla. Pero antes de describir, lo primero va a ser ver cómo funciona este procedimiento. Y hacerle un seguimiento, cómo va paso a paso desarrollándose. Bien, vamos a ordenar esto, ponerlo acá así.
Ahí puede ser. Bien. Acá estamos dentro del plan. Entonces lo que nosotros queremos, o lo que hace este código macro, es filtrar y ver en el formato. Entonces acá damos ver en formato. Es como si empezáramos desde aquí. Le damos F8. Estos datos iniciales son las variables que nosotros vamos a considerar. Acá nos indica que para el i es un integer, que es una variable relacionada con los números, con números enteros. Y esto nos va a contar las filas. Ya vamos a ver más adelante qué filas va a contar. Después tenemos acá también un integer para que nos cuente acá es en la celda en el rango de extracción de las órdenes de trabajo. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a ver el procedimiento. Esta línea lo que nos dice es que es como un antiparpadeo, o sea que las funciones no se vean que sean secuenciales, sino que se apaga toda la visualización del procedimiento y al final ya se vuelve a activar. Bueno, la siguiente línea nos indica que vamos a asignar una variable a un objeto, al objeto de la hoja, por eso dice worksheet, formato de hoja. Al formato de hoja que tenemos acá le vamos a asignar esta variable que va a ser wformat.ot, y también al plan de mantenimiento que se va a llamar wplan de mantenimiento, también acá. Bien, después de esto lo que hacemos, de una vez que tenemos ya las variables de los objetos, pasamos a llamar a las fechas. Llamamos a las fechas para que las fechas ya se guarden desde un inicio, y aquí se van a guardar todas las fechas. Estas fechas son las contempladas en el año 2022, así que parten desde la primera fecha, o sea, del primer día de cada mes. Acá la variable nfetch significa que es el primer día de cada mes. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para que al final en esta celda, en la celda del formato donde nos está indicando la fecha, aquí se va a colocar. Y esta variable en la que dice, por ejemplo, nmes, se va a colocar aquí, dependiendo del mes en el que estemos o dependiendo en el mes en el que se esté haciendo el filtrado. Lo siguiente es que acá nos va a reconocer todas las fechas, y estas fechas se van a almacenar como variables públicas aquí. Por ejemplo, ahorita vemos que si se puede observar, al yo poner el cursor dentro de una de estas variables, se observa que dice 000. Significa que aún están vacías, no tienen valores. Pero una vez que yo le dé procedimiento o le dé correr a esta serie de instrucciones, se van a ir guardando en las variables públicas. Le damos acá a F8 y se van a ir guardando todas estas variables, se guardaron, y ahora lo podemos observar que ahora sí, si coloco el cursor dentro de una de estas variables, se puede observar que ya contiene las fechas y contiene los nombres de los meses. Bueno, una vez que ya pasamos por ese procedimiento, vamos al formato. En la hoja formato dice en el rango A10. ¿Qué hay en el rango A10? En el rango A10 lo que nos va a preguntar es si está vacío o no está vacío. ¿Con qué finalidad se hace esta pregunta de que si está vacío o no está vacío? Con la finalidad de que, por ejemplo, si el formato acá tuviera todavía actividades, lo que va a pasar es lo que va a llamar al procedimiento limpiar formato, y cuando llama al procedimiento limpiar formato, lo que hace es que va a limpiar todo el formato y va a dejar totalmente limpio este formato de aquí para que se puedan meter los datos. Pero como vemos que la celda A10 está vacía, entonces no llama a limpiar formato. Pasamos nada más. Pasamos. Y tenemos acá que va a ser un filtrado en el lugar. ¿En el lugar de qué? Acá nos dice que el rango son los PMCrit, que significa los criterios, y en el rango PM extracción, donde se va a extraer toda la data. ¿De dónde? De la tabla. Entonces esto va a ocurrir acá en el plan de mantenimiento. Significa que la información se ha extraído
se ha extraído. Bueno, vamos a proceder con esto. Se ha extraído. Y acá por ejemplo le damos a limpiar filtro, se limpia el filtro. Y acá tenemos todas las actividades. Todas estas actividades que se han filtrado en el lugar porque nosotros le hemos indicado que se filtre en el rango de extracción. Y este es el rango de extracción. Y aquí dentro de este rango de extracción se han extraído todas las actividades que nosotros hemos considerado. Pero ¿cuáles actividades se han extraído? Las actividades se han extraído en base a los criterios que nosotros le hemos dado al inicio. Por eso es muy útil tener primero el código de la visualización de esta información al darle nosotros en el código de cuando cambie una celda, porque cada vez que nosotros hagamos un cambio, se va a ver reflejado en la tabla, y de la tabla nada más se va a extraer, se extrae este lugar de acá que es el rango de la extracción. Este es el rango de la extracción. Inclusive acá dice área de extracción, porque ya la habíamos nombrado como área de extracción. Bien, lo siguiente que vamos a ver es esta serie de líneas. Lo que nos indica primero es en qué columna estamos. Acá nos dice estamos en la columna 25, pero la columna 25 es preferible llamarle como la letra o como la letra correspondiente. Acá nos dice que estamos en la columna Y y en la fila número 4. Y así lo continuamos. Acá dice que estamos en la celda, en la columna 28. Bueno, acá lo que hace esto es contar. Esta línea lo que nos hace es contar todas las actividades. Todas las actividades que hay aquí. ¿Por qué? Porque las actividades son variables. Entonces lo que hace UF es contar en la cantidad de actividades. Nos va a contar y nos va a decir que hay 32 hasta acá 29. No, lo que hace es contar la última fila. Estamos en la fila, acá está en la 32. La 32 es la última fila, por eso nos dice 32. Luego acá lo que vemos es una validación en la que el número de fila debe ser mayor al número de encabezado, al número 4, donde está el valor mínimo. O sea, si no hubiera acá ningún tipo de actividad, significaría que la cantidad de filas que hay acá sería igual a la fila donde está el área de extracción, y ya no seguiría el procedimiento. Pero como el número de filas es mayor al número de filas de la actividad o del rango donde se encuentra el área de extracción, significa que continúa con la serie de secuencias. Bueno, acá dice cuenta fila, nos va a contar cuántas actividades tenemos. Son 28. Y así sucesivamente le damos. Esto de acá ya es para el formato, que nos indica la columna y en qué fila está. Vamos al rango. Al rango dice food table actividades. Significa que en el rango de actividades le va a dar a limpiar contenido. Entonces, ¿dónde están los rangos de actividades? Es el rango de actividades. Este es el rango de actividades. Aquí le va a dar limpiar contenido. Luego pasamos a insertamos las filas necesarias para que todo el procedimiento encaje. Todas las filas necesarias se han insertado para que aquí vayan todas las actividades, y por eso de este modo se hace más dinámico aún, porque si en un inicio teníamos acá solamente dos filas disponibles, ahora ya tenemos muchas más, para que, bueno, estas filas están en función al número de actividades que habíamos contado anteriormente.
Bueno, luego de esto pasamos, bueno, este de acá es el mismo evento change, porque cada vez que hay un cambio en la hoja del mantenimiento siempre se activa. Ahora asignamos los encabezados y acá vamos a ver cómo se van asignando los encabezados. Dice que dependiendo en el mes en la que nosotros lo hayamos puesto para el plan de mantenimiento, ahora vamos a observar en qué mes está. Dice que es en abril, significa que esta línea se va a detener en abril. Entonces vamos a observar en abril, acá justo acá se va a detener, entonces lo va a colocar acá abril. Vemos que se coloca en este de acá abril. Bueno, no se coloca porque ya había estado anteriormente, pero ahí se detiene la línea, ¿no? Y después de que ya colocó su variable, salta al final y acá va a poner la sucursal, la flota, la unidad, y al final pone el tipo de mantenimiento. Bueno, ahí ven que cambia. Luego vamos a poner la fuente. La fuente es importante porque si nosotros queremos adaptarlo totalmente, estas actividades van a tener que ser de tipo a la fuente. ¿Por qué? Porque hay planes de mantenimiento en la que tenemos a veces más de 20 actividades y a veces otros planes en los que tenemos solamente 5 o menos actividades. Entonces, para que quepa dentro de una hoja, se tiene que dar un formato adecuado de número, y esto va a estar en función a la cantidad de actividades que tienen. Entonces acá vamos a poner las actividades, y lo que nos dice acá es que si nosotros contamos que cuenta fil, que es cuenta fil es el número de actividades que hay. Si es mayor a 17 hacemos este tipo de formato, le ponemos el número 12 para que se reduzca, y también acá en Arial 14. Ahora ya está más adecuado el tipo de fuente para el tipo de impresión que se va a hacer. Y al final seleccionamos acá ya el formato que tenemos, y eso sería todo, y sería el final. El final ha quedado así. Al final ha quedado así nuestro formato y podemos utilizarlo. Naturalmente que después de llenar este formato, nosotros podemos, por ejemplo, seleccionar de otra sucursal, por ejemplo acá, de otra flota, de otra unidad. Por ejemplo acá, a ver, esto de aquí, bueno, ahí, ¿no? Tenemos solamente una, a ver qué pasa. Bueno, para que no se detenga la visualización, vamos a quitarle acá los candados que detienen al procedimiento, y le damos, por ejemplo, primero en limpiar filtro. Limpiamos el filtro, y acá, por ejemplo, vamos a ver, acá vemos en formato y se colocó acá lo limpiamos formato y vemos en formato, ¿no? Bien, podemos observar que se ha llenado correctamente, y si nosotros queremos cambiar de actividad, por ejemplo acá, bueno, vamos a cambiar uno donde sí hay actividades. Por ejemplo acá Scania tiene actividades. Le damos en ver formato y vemos que se llena correctamente todas las actividades. Y acá dice igual sucursal 3, flota 7, Scania, eléctrico, abril y tal, ¿no? Por ejemplo, si acá fuera otro mes, por ejemplo junio, también ver en formato. Por ejemplo acá, una vez que le hemos chancado encima sin darle a limpiar filtro, vemos que acá hay un exceso de filas que están sin rellenar. Entonces le vamos a limpiar formato y otra vez en ver en formato, y ahora ya se llena correctamente, solamente dejamos 2 nada más. Entonces, esta ha sido la descripción de todo el procedimiento que se ha llevado a cabo. El archivo lo dejaré en la descripción,
y pueden ustedes practicarlo, pueden ustedes arreglarlo, pueden mejorarlo inclusive, y espero que les haya agradado el video. Y esta es la secuencia o la culminación del video anterior, que había sido la del formato dinámico. Así que un gusto con todos ustedes y ya nos estaremos viendo en un nuevo video. Hasta luego.